Hola, buen día. Estamos en García Asociados 14 y bueno, es el módulo 1 de capacitación para el ramo empresarial. Vamos a ver cuestiones de ahorita de la conformación de las leyes y después conforme vayamos avanzando en la capacitación, pues vamos a irnos adentrando al pago de los impuestos y al cálculo de los mismos. Para empezar este módulo de capacitación, vamos a ver primeramente cómo se conforman nuestras leyes. La jerarquía de las leyes en México, primeramente está nuestra Constitución mexicana. Esto es como todas las leyes que rigen a nosotros como un estado o como una república, es la máxima ley donde ella emanan, ¿sí?, todas las leyes que le siguen. Estamos hablando de la ley suprema que nos rige tanto nuestras actividades individuales, así como de todas aquellas cuestiones de comercio, en cuestión de convivencia, en cuestiones de negocios, en cuestiones de derechos humanos y todo este tipo de cosas, está en nuestra Constitución mexicana. Después son los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales son aquellos tratados o convenios que hacemos con otros países que tienen cosas en común con nosotros, ya sea negocios, ya sea política, ya sea derechos humanos o cualquier otro tratado que tengamos en convivencia con estos países. Claro, estos tratados son firmados por nuestro país en conjunto con nuestra Constitución. Para empezar, si estos países son afines a nuestra Constitución, podemos firmar estos tratados. Pero estos tratados internacionales siempre van abajo de nuestra Constitución, ¿sí? Y luego hay lo que son las leyes federales. Esto es para cualquier delito que se cometa en cualquier estado unido a esta república, ¿sí? Eso rige estas leyes para cualquier estado. Y después hay las leyes estatales. Esto es que recuerden que cada uno de nuestros estados se adhirieron, ¿sí?, a nuestra república para ser un país que es México. Pero como lo dice el nombre mismo, ¿sí?, Estados Unidos Mexicanos. Somos estados que se unieron, ¿sí?, para formar una república. Entonces, cada uno de estos estados tiene su constitución en especial. Hay leyes muy especiales para diferentes estados, pero siempre van en convivencia con la Constitución mexicana. Después existe lo que son las leyes municipales. Esto es en cada municipio, en cada región, en cada ranchería, en cada uno de los pueblos, pues bueno, tienen sus leyes que tienen que ser afines con nuestra Constitución. Entonces, aquí como ven, primero la Constitución siempre va a ser la ley suprema y después se van a derivar todos estos tratados internacionales y luego las leyes. Esta es la jerarquía que se tiene aquí en México. Vamos a hablar tantito sobre la Constitución. Yo creo que uno de los principales 29 artículos hablan sobre los derechos que tenemos nosotros los mexicanos. Entonces, todo mexicano, tanto mexicanos, también extranjeros, que están en nuestro país, pues bueno, estos derechos los cubren, los ayudan, como personas los protegen y pues tienen que obedecerlo. Entonces es muy importante que nosotros como mexicanos, nacidos en México y que vivimos en México, bueno, saber por lo mínimo que estos 29 artículos, ¿sí?, hablan sobre los derechos que nosotros tenemos, ¿sí?, como nacidos, como gente que vivimos aquí en nuestra república. Entonces es importante saber. Conforme vayamos avanzando en la capacitación, voy a ir introduciendo un poquito estas garantías individuales
porque es importante saberlo independientemente a lo que te dediques. Esto es eh, simplemente es de conocimiento general y que todos tenemos que saber, ya que nos aplican a nosotros en lo individual. Primeramente, el artículo 1, para no hacerlo muy largo, el artículo 1 dice que todos los mexicanos serán libres, serán libres en nuestro país. Esto también aplica a extranjeros que en un momento dado pertenecen a un país donde sí hay esclavitud, entrando a este país prácticamente ya son libres. Entonces, esto aplica tanto para los mexicanos de que no hay esclavismo en México, y también somos libres de transitar en cualquier parte de nuestra república, ya que nos protege la Constitución a que no podemos ser detenidos ni nos pueden excluir o dejar entrar en cualquier otro de los estados que pertenecen a México. Recuerden que también tenemos algunas islas que pertenecen a México, y esto se establece también para esas islas. Entonces, aunque estamos alejados de la República, pero simplemente como reconocimiento internacional de que esas islas son propias del país, entonces aquí mismo se ejercerán todos los derechos que se tienen en las garantías individuales, así como reinará la Constitución. Entonces, si un extranjero, ¿sí? Si algún visitante llega a nuestro país, bueno, pues las garantías individuales nos pueden cubrir, tanto a los mexicanos de nacimiento como a la gente que en un momento dado hace un trámite migratorio para poder quedar. ¿Sí? Entonces, si ven, por ejemplo, en el artículo 1, pues se generan otras leyes, tanto la de derechos humanos como la de migración, como muchas leyes que sobre este artículo, ¿sí? Que ya en especialización, pues bueno, ya ven temas muy especiales en cuestiones de migración y vivienda aquí en el país. En el segundo es que todos estamos unidos en una república. Eso significa que todos los estados, al pertenecer a la República Mexicana, pues bueno, también tenemos que contribuir. ¿Y cómo contribuimos? Primeramente, pues bueno, tenemos la libertad de movernos en cualquier estado, pero también al gozar de los bienes de la nación, pues bueno, también estamos obligados a pagar impuestos, a pagar derechos sobre el goce de estos mismos recursos. ¿Sí? Entonces estamos unidos como república, y tenemos la libertad de gozar cualquiera uno de sus, ya sea de sus bellezas naturales o sus recursos naturales. La 3, el artículo 3 de nuestra Constitución dice que debemos recibir educación. Eso es que la educación es obligatoria, ¿sí? Hay unos lineamientos, de aquí deriva, por ejemplo, la ley de educación, y otras leyes que hablan sobre la educación de los maestros, cómo debe ser impartido, cuáles son las cosas básicas, ¿sí? Qué idioma deben impartirse, qué temas en específico debemos saber. Y pues bueno, recuerden que nuestra educación debe ser primeramente gratuita, laica, ¿sí? Y en nuestro idioma, que es es el español. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos, ¿sí? A estudiar, porque es una obligación de toda garantía y el Estado tiene que darla de forma gratuita y laica. ¿Por qué laica? Recuerden que antes de la Constitución, muchas entidades religiosas pues daban la educación, y pues bueno, nos daban educación pues sesgada a la religión. Entonces ya no se permite la religión. A partir hubo una reforma ya por el 1988, donde ya podemos
tener educación religiosa, pero siempre y cuando tengamos una educación básica dirigida por la SEP. Esta SEP es la Secretaría de Educación Pública y da los mínimos lineamientos que se tienen que saber para que tener una buena educación como individuos. La cuarta, el artículo 4 de nuestra Constitución habla que los hombres y mujeres somos iguales. Eso significa que no vale más ni menos el hombre ni la mujer. Estamos en igualdad de condiciones. Entonces, los derechos que se ejerzan para la mujer son exactamente iguales que los del hombre y viceversa, ¿no? Entonces, se le reconoce a la mujer sus derechos, ¿sí? Y al hombre también sus obligaciones, ¿sí? El quinto artículo, el artículo número 5, habla sobre la libertad de trabajo. Eso significa que tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, siempre y cuando, ¿sí?, respete los lineamientos, ¿sí?, y no sean delitos para la nación. Si tú dices, oye, yo quiero vender estrellas, y bueno, no se contrapone con ninguna ley, entonces tú puedes vender estrellas. Tú puedes vender, no sé, piedritas, pues puedes vender piedritas. Entonces, esto recuerden que nosotros como empresarios, como consultores, tanto fiscales y legales, pues tenemos que saber que hay una ley de confidencialidad y estos no pueden violar los principios de la Constitución, que habla, por ejemplo, que tú no puedes divulgar información de la empresa, pero no puedes dejarte de dedicarte a lo que tu profesión te hace. Vamos a suponer, hablábamos en el curso presencial sobre nosotros como contadores, pues bueno, nosotros sabemos la información, tenemos una metodología que lo aprendimos en la universidad, ¿sí? Entonces la ley te protege y te dice, tú puedes seguir siendo contador y te puedes dedicar a lo que tú quieras. Lo que no puedes es de esa empresa divulgar información, porque ahí sí es un delito. Entonces hay muchos contratos de confidencialidad que habla que no puedes dedicarte a tu profesión después de salido de una empresa, y la verdad es que eso contrapone a nuestras garantías individuales y tenemos el derecho a dedicarnos a lo que nosotros queramos siempre y cuando no divulguemos información que viene de esa empresa. Entonces, si ven, ahí vamos hermanando, ahí viene la ley del trabajo, ¿sí? De ahí emana la ley tanto laboral, el seguro social, así como los derechos individuales y los derechos humanos. Entonces, si ven, ya llevamos 5 artículos apenas y ya hay muchas leyes que rigen estos artículos. Pero bueno, vamos a ver las leyes federales. Las leyes federales sí son importantes porque para lo que nosotros hacemos, nosotros como despacho, pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, la ley de ingresos y la ley de egresos. Nosotros como administradores, como contadores, una de las cosas más importantes pues es la ley de ingresos y de egresos. La ley de ingresos, ¿sí?, aparece más o menos bueno, ahora se han estado presentando alrededor de septiembre, pero antes era normal que se presentara en los meses de diciembre, del mes de diciembre para efectos del año siguiente. Recuerden que, por ejemplo, las leyes del presupuesto, la ley de ingresos, si en un momento dado los diputados o los senadores no aprueban una ley de ingresos, ¿sí?, pues automáticamente la que está vigente, por ejemplo, vamos a suponer en el 2018 tenemos una ley de ingresos y en el 2019 para la ley del 2019 no se pusieron de acuerdo y deciden no aprobarla, entonces seguimos, ¿sí? Hay una extensión y sigue la ley del 2018
hasta que no se apruebe una nueva ley de ingresos. Entonces había de repente muchos chantajes de que si no van a aprobar no va a haber dinero. Entonces eso no es cierto. La ley, la constitución ampara ese tipo de cosas y lo previó. Entonces pues no hay ningún problema. Pero bueno, la ley de ingresos, ¿para qué nos sirve? Ahí nos aparecen cuáles son los impuestos y cuáles son los otros ingresos que se van a tener. Tanto los impuestos del Seguro Social, IMSS, Infonavit, Afores, ISR, ISPT, impuestos especiales, IVA. Entonces, estos son los impuestos que se van a comprar, que se van a cobrar a nuestro petróleo, cuáles son las divisas que en un momento van a poder entrar, aquellas aportaciones que hacen los mexicanos desde el extranjero. Entonces de aquí se hace un presupuesto y bueno, de aquí también nos podemos dar cuenta cómo viene, dónde va, qué es lo que se va a revisar el gobierno y de dónde pretende recaudar más. Entonces esto es un aviso para saber de dónde viene el dinero. Entonces, si viene más cargadito el ISR, pues bueno, nosotros como contadores tenemos que ponernos el tiro, que ya que nos van a cobrar más impuestos de ISR. O en otros impuestos estatales o federales, podemos ver cuánto vamos a vender el petróleo en promedio, ¿sí? Cuántos son las estimaciones, ahí viene también cuánto más o menos tienen estimado. Y también, bueno, son estimados, podemos irlo revisando mes a mes o trimestre a trimestre y podemos ver que de repente pues, puede subir el petróleo y pues nos podemos ver beneficiados ya que llegan a las arcas del país pues más dinero. O también podemos ver la debacle y en un momento dado ver que necesitamos más dinero porque el petróleo o las remesas o los impuestos no han sido recaudados como según lo estimado. Entonces ya tenemos un presupuesto, ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos cuánto es lo que nos va a entrar y por qué rubro nos va a entrar. Entonces, no hay ninguna sorpresa. Políticamente se puede decir lo que quieras, pero las leyes federales esto nos puede estar viendo. La gente que invierte en nuestro país, eso es lo que está viendo, cuál es la rigidez que se tiene, ¿sí? En un plan de presupuestos. Entonces esto no, si ves por ejemplo, es muy parecido a nuestras finanzas personales. Nuestros papás o nosotros como papás tenemos un presupuesto y como vayamos ejerciendo ese presupuesto, pues nos damos cuenta cómo van nuestras finanzas. Si de repente tuvimos que un gasto extra, pues nos damos cuenta que nos va a mover ahorita el pandero un poquito, sí, pero también si nos entra un poquito más de dinero, pues vale la pena porque pues vamos a gozar a lo mejor de unas muy buenas vacaciones. Entonces ahí viene la información, los inversionistas, los extranjeros, nosotros como mexicanos podemos ver cómo se está ejerciendo nuestro presupuesto y bueno, estas son las líneas de cómo va a ser el presupuesto. La otra es la de egresos. Sí, también viene en la ley de egresos, pues viene todo cómo va a gastar el gobierno. El gobierno puede decir una cosa, pero la ley de egresos nos marca en qué vamos a gastar. Entonces, solamente hay cambios cuando hay casos fortuitos. De hecho, se tiene un rubro para cuestiones de inundaciones, cuestiones de terremotos y este tipo de cosas para que los ingresos pues, no muevan o no se pueda gastar, ¿sí? Hay un rubro específico, se dedica tanto dinero, se está ahorrando anualmente en esta cuenta por si llega a haber algún terremoto, algún incidente, un incendio, alguna inundación, pues bueno, se puede sacar dinero y pagar de ahí de esa cuenta y que no nos desestabilice de los ingresos que ya tenemos contemplados.
En los egresos, el plan político, se habla de un plan de gobierno. Esto significa que se va, cuáles son los planes que tiene pensado este gobierno para hacer, ¿sí? De aquí podemos ver, por ejemplo, en qué va a gastar, si en educación, si en tecnología, si en para dónde está enfocado este gobierno, en este plan de gobierno. Nosotros nos podemos ver y conocer un poquito cuál es la ideología de nuestros gobernantes y hacia dónde van. Entonces es importante darles una leída nosotros como administradores, ver un poquito los presupuestos que se tiene en la federación para saber hacia dónde está enfocado este gobierno. Entonces, como ven, esto no es nada fuera de lo normal. O sea, los políticos pueden decir lo que ellos quieren, pero bueno, esto habla de la gente que realmente maneja el país y cuál es el presupuesto. ¿Sí? Entonces, es como en el caso de las casas de nosotros, ¿sí? Donde el papá quería gastarse todo el dinero, pero pues mamá era el que manejaba las finanzas y pues bueno, lo que diga el esposo es irrelevante porque el que maneja el presupuesto pues es la mamá. Entonces es un poquito igual, ¿sí? Dejan un poquito que los políticos hablen y digan. Eso es para cualquier parte del mundo, ¿sí? Si ven, por ejemplo, en el caso ahora de Donald Trump, pues bueno, él habla y habla y habla y habla, pero quien maneja las finanzas, ¿sí? De eso empieza la confianza que se tiene hacia un país y habla de la confianza que se le puede tener sus ciudadanos a estos gobiernos, ¿no? Entonces, cuando ya un gobierno no respeta a su administrador, que en este caso la Secretaría de Hacienda, y al Banco de México, que es el que maneja las finanzas, cuando no les hace caso, ese es cuando empieza una debacle en el país. Cuando nosotros como políticos, ¿sí? Hablamos y hablamos y decimos y prometemos, pero respetamos a los administradores y a los bancos, al banco, en este caso el banco del país, ¿sí? Pues bueno, eso nos habla de que las leyes son respetadas. Entonces es muy importante que la gente que administra, que la gente que maneja las finanzas de un país o de un estado, de una casa o de una empresa, pues si son respetados no vamos a tener ninguna debacle financiera. Entonces es importante nosotros como capacitadores saber que nosotros que manejamos las finanzas y manejamos lo que es la administración de una empresa, pues bueno, vamos en un buen camino si nosotros respetamos, ¿sí? Lo que se presupuestó. Vamos a ver en el caso que a nosotros nos atañe, que son los impuestos. Los impuestos, recuerden que pueden ser indirectos o directos. ¿Cuáles son los indirectos? Los indirectos son los que se causan de acuerdo a los actos. ¿Qué son los actos? Bueno, que depende del comercio que nosotros hagamos. Por ejemplo, si nosotros introducimos, ¿sí? Mercancías, pues bueno, tenemos aranceles. Si nosotros vendemos mercancía fuera de nuestro país, pues bueno, también tienen aranceles o si tenemos tratados internacionales, pues pudiéramos llegar hasta exentarnos. Y hay otros, por ejemplo, que son las maquilas, donde solamente hacemos un proceso de muchos que tiene algún producto. Por ejemplo, en el caso del país, pues bueno, hay muchos maquiladores en frontera que maquilamos cosas de autos. No sé, les hacemos los tableros, les hacemos los frenos, les hacemos... Hay muchas cosas, pero a veces entran nada más para hacer un proceso y se van. Sobre esto, pues bueno, se les cobra algún impuesto. La otra es sobre el consumo, ¿sí? Si nosotros transferimos, ¿sí? Para que alguien tenga un consumo, ¿sí? O producimos un producto de consumo, por ejemplo, hacemos una comida. No es lo mismo, por ejemplo, si yo te vendo tomate a que yo te venda un catsup, ¿sí? El catsup ya lleva un proceso
Entonces ese proceso se cobra como una producción, o la transferencia, que es el fruto en sí, sin hacer ninguna modificación. Dentro de esto, pues hay artículos de consumo necesario, por ejemplo el algodón, el maíz, el tomate, que son artículos de primera necesidad, o materiales en sí, como, no sé, carbón, este, no sé, cobre, aluminio, algún tipo donde apenas se van a producir algo, o ya la venta de artículos de lujo, ¿sí? No sé, no es lo mismo vender oro a que a vender una esclava de oro. Entonces, depende, ahí van, son los impuestos que se dedican a los productos. Eso se le llaman impuestos indirectos. Los impuestos directos son ya los personales, ¿sí? Lo que se dedican tanto a las personas como a las empresas, ¿sí? En el caso de los personales, pues bueno, parte de los personales es nosotros como trabajadores, ¿sí? Recuerden que nosotros somos trabajadores y nosotros pagamos ISR. En el caso de los trabajadores le llamamos IEPS, Impuestos sobre el Producto de Trabajo. Es el mismo ISR, que son nada más que modificaron la metodología o las palabras para que diferenciarlos. Pero bueno, las personas físicas y las personas morales pues pagan ISR, ¿sí? Entonces habla sobre los ingresos que se tienen, ¿sí? Ya sea como honorarios, como regímenes como el RIF, arrendamiento, es sobre impuestos sobre las utilidades. Acuérdense que pagamos impuestos sobre las utilidades, nunca pagamos impuestos sobre pérdida, ¿sí? Y también pagamos sobre cosas que vamos teniendo. Por ejemplo, si tú te quieres comprar un Lamborghini, pues bueno, hay un impuesto especial porque es un artículo de lujo, ¿sí? Si tú quieres, no sé, quieres una concesión para hacer un canal de televisión, pues bueno, se paga un derecho por eso. Entonces, pues son los impuestos que se pagan las personas físicas y las personas morales. Entonces, esta es la clasificación de los impuestos, ¿sí? Para que tengan una idea de por qué. Ahora, ¿por qué pagamos impuestos? Porque te recuerden que en el artículo 1, pues bueno, gozamos de los derechos, artículo 1 constitucional, gozamos de nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones de contribuir a la nación. Los impuestos más comunes que pagamos nosotros como empresas, ¿sí? Pues es el ISR, el impuesto sobre la renta. La renta es un equivalente a una utilidad, ¿sí? Nada más que a nivel mundial se le conoce como renta al ingreso que se tiene, ya sea una persona física o una persona moral. El IEPS es un impuesto especial sobre un producto o servicio. En este caso, por ejemplo, este IEPS, hay un IEPS, por ejemplo, para los panes que tienen mucho azúcar, para algunas bebidas que son azucaradas en exceso, pues bueno, hay un impuesto especial. La gasolina tiene un impuesto especial, el petróleo tiene un impuesto especial, y así muchos productos que consumimos, que a veces es por lujo, que a veces es porque contamina, a veces es, por ejemplo, en el caso del pan, de las bebidas azucaradas, pues es una ayuda para, por ejemplo, parar un poquito la obesidad, ¿sí? Porque se contienen enfermedades. En los mismos cigarros pues tienen un impuesto especial por enfermedades que ocasionan. Hay otros impuestos también que se cobran y hay otros derechos también. Y era lo que les platicaba, si hay una concesión, pues bueno, tienes que pagarla. ¿Quieres explotar algún recurso natural? Pues también se te cobra un derecho. Entonces estos son impuestos ya muy especiales, especificados para cierto rubro. El IVA es el impuesto al valor agregado. Esto significa que es un impuesto que cada vez que tú vendes o que se vende un producto, pues se va aumentando.
Recuerden que es importante que sepamos que el IVA no lo pagamos el que lo traslada, lo paga el que lo consume el producto. Cuando tú ya eres un consumidor final, tú vienes pagando ese IVA. Cuando tú revendes, vendes, ¿sí? Tú trasladas ese IVA, entonces tú no eres el pagador de ese IVA. Entonces es importante porque a veces nosotros como empresarios, como administradores, creemos que pagamos muchos IVA, muchos impuestos, cuando la realidad, pues este impuesto ni siquiera es de nosotros. El otro de los impuestos, pues bueno, es sobre la seguridad social, que es el impuesto, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que está encargado, ¿sí?, a nuestra seguridad social, ¿sí?, que nos da los servicios de salud. Entonces, pues bueno, es considerado también un impuesto, ya que si tú tienes un trabajador, pues tienes que pagar algo a este instituto por la salud de esta persona. También administra nuestras pensiones y algunos otros rubros especiales, ¿sí?, para ayuda a la comunidad. Entonces, pues es parte de lo que se viene haciendo. Entonces, ya vamos, conforme vayamos avanzando, vamos viendo un poquito sobre todos estos impuestos, tanto de qué se tratan y cómo se pagan. Entonces, esta es una introducción, vamos a irlo viendo conforme vayamos avanzando. Bueno, pues muchas gracias y bueno, vamos a seguir subiendo los videos sobre las capacitaciones para estar nosotros recordando un poquito lo que es pues lo que son los impuestos, sobre nuestras leyes y cuál es el tratamiento que tenemos que dar. Saludos, muchas gracias. Suscríbete si quieres a este canal para que vamos a estar subiendo las capacitaciones semana a semana para que, pues bueno, estés enterado y sepas un poquito más. Recuerda que la educación no es todo. Gracias.